tener que hacer cálculos. ¿Eso se lo escribimos o no? Claro, ustedes lo que hacen es, o sea, tienen el gráfico, y les dice, marque la opción correcta, ustedes van a escribir en su hoja A, no sé, por ejemplo, vamos a suponer que A es la ecuación. Entonces, ustedes van a tratar de determinar la ecuación, si no corresponde con la que dice A, entonces van a poner, o sea, incorrecto, o esa no la van a marcar, digamos, pero cada una de los ítems que ustedes están marcando, por lo menos los que ustedes consideran que son correctos, los tienen que justificar. Es como, no es porque veo en el gráfico y digo, ah, bueno, por ejemplo, vamos a suponer, no me acuerdo las opciones, por eso no les quiero decir, para que después no piensen que sí, les estoy mintiendo, digamos, porque hice varios exámenes entonces. Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes tienen una elipse, ¿no? Y les dice, y tienen los puntos marcados, ¿no? Porque yo les voy a dar la gráfica y les voy a dar los ejes, entonces ustedes van a ver, ¿no? Las coordenadas. Entonces vamos a suponer que una opción dice el centro es el punto 3 y -2. Y ustedes en la gráfica ven que el centro está en el 1, 1. Bueno, eso sí, o sea, pueden poner incorrecto porque el centro está en el 1, 1, ¿sí? Esa es una forma de justificarlo. ¿Se entiende? O sea, más allá de que ustedes lo vean en el gráfico, tienen que hacerme saber que están entendiendo el gráfico. ¿Me explico? Esas cosas. Bueno, y creo que hay más de una, o sea, pueden marcar más de una opción. Si la respuesta es una sola, entonces se resta del puntaje total. Tengan en cuenta eso también, ¿sí? Que a veces, no sé, hacen, no sé, si tienen 5 opciones, marcan 3 por las dudas, pero no, si no está correcto o si una se contradice con la otra, eso resta puntos, ¿sí? Eh, Profe, sí, entonces usted nos daría la gráfica y nosotros determinamos la ecuación. claro, la ecuación o distintos puntos. Por ejemplo, si les toca una hipérbola, puede ser que diga una de las ecuaciones, no sé, esta ecuación corresponde a una asíntota y ustedes marcan si es correcta o no. ¿Se entiende? O por ejemplo, esta ecuación es la ecuación de la hipérbola, les da la ecuación. Ustedes para eso tienen que sacar la ecuación a partir del gráfico. ¿Sí? Saben que contiene la ecuación de la hipérbola, por ejemplo, contiene la ecuación canónica, la ecuación ordinaria, mejor dicho. Saben que contiene x menos h al cuadrado sobre a cuadrado menos i menos k al cuadrado sobre b cuadrado, ¿sí? Tienen que acordarse la ecuación correspondiente a cada cónica y cómo se forma a partir de qué puntos, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, y después, a ver si esperen que lo voy a abrir, lo que les decía de espacios vectoriales y transformaciones lineales, que creo que eso es lo que por ahí más les da un poco de miedo, creo yo, ¿no? Capaz no, capaz todo les da miedo. Miedo no, igual, miedo no. Esperen que lo abro. No, la parte 2. De cambio de base, donde teníamos, por ejemplo, acá. Uy,
Ahí estoy, de nuevo, volví. Estoy teniendo, se me tilda la compu igual que mi cabeza. Ahí estamos, ya los dejé entrar. Bueno, lo que les decía es que de espacios vectoriales tenemos un ejercicio de estos de cambio de base, ¿sí? Donde ustedes tienen un espacio vectorial, una base B, una base B', ¿sí? Y entonces lo que les pide creo que era sacar la matriz de cambio de base primero, ¿no? Entonces, ¿cómo hacíamos para obtener la matriz de cambio de base? Que lo hicimos en un ejercicio, ¿se acuerdan? ¿Lo estuvieron repasando? ¿Cómo se sacaba la matriz de cambio de base? Poníamos Con el los, 61, profe, ahí. claro, como planteamos los vectores de la base B como combinación lineal de los vectores de la base B', ¿sí? Siempre dependiendo de qué espacio, de qué matriz de cambio de base quiero. En este caso era de B a B', entonces planteamos los vectores de B en función de los vectores de B' y sacamos los valores de K. Acuérdense que K1, K2 siempre van en forma de columna, K3 y K4, ¿sí? Entonces así se arma la matriz P. Y después les daba, bueno, el ejercicio que hay es parecido al 61, ahora que me estoy dando cuenta. Después les daba, por ejemplo, una matriz de coordenadas y ustedes tenían que determinar si, por ejemplo, les daba, vamos a inventar, ¿no? La matriz de coordenadas del vector B en la base B' y les pedía calcular la matriz de coordenadas de B en la base B. Entonces iban a hacer la multiplicación con la matriz P. ¿Se acuerdan? Usando esta formulita que está acá. ¿Sí? Les daba este de dato y ustedes tenían que calcular este. Entonces lo tenían que premultiplicar por la matriz P que habían calculado antes. ¿Sí? Y después creo que les daba como dato la matriz de coordenadas de B en la base B y ustedes tenían que sacar en la base B'. O sea que para hacer esto tenemos que multiplicar por la inversa de esa matriz P. Entonces tenían que sacar la inversa de P, que era 2 por 2, o sea, era rápida, y multiplicar por esa matriz de coordenadas y ver si era el resultado, ¿sí? O sea, un ejercicio como el 61 y el 62 está en el parcial. Así que mírenlo, repásenlo, y obviamente que tiene, no es un polinomio, ¿no? Pero bueno, es uno de ese tipo. Y acá tienen otro para calcular la matriz de cambio de base. O sea que el 61, el 62 y el 63, practíquenlo porque hay uno así, ¿sí? Como les decía. Y después hay otro como, este está acá, como este que hicimos al principio, no, al principio no, el que hicimos de transformaciones lineales donde tenían que determinar estos. Por ejemplo, tenían una matriz y tenían que determinar, o sea, una matriz de la transformación, ¿no? Una transformación estaba dada directamente por la matriz estándar. Y tenían que determinar si ciertas matrices estaban en la imagen y las otras en el núcleo, ¿sí? Entonces era como uno de este tipo, ¿sí? Para que lo vean. Sí, para que lo recuerden. Lo que hacían era resolver el sistema, encontrar en un caso la imagen a partir de la matriz estándar, todos los vectores que cumplan con esta imagen o en esta condición van a pertenecer a la imagen, y en el caso del núcleo, todos los vectores que cumplan con esta condición van a pertenecer al núcleo. ¿Sí? Entonces, de esas opciones ustedes sacaban la correcta, ¿sí? ¿Se acuerdan de este? Este lo vimos en la clase anterior, al final. Bueno, creo que es eso nada más. ¿Alguien tiene alguna duda sobre algo puntual, algún ejercicio? A ver, voy a buscar el apunte de cónicas. Profe, ¿cuánto tiempo tendríamos para hacer el examen? Creo que tienen una hora, exactamente. No me acuerdo, una hora y cuarto. La verdad que no me acuerdo cuánto quedó el tiempo, pero les va a sobrar, porque son fáciles, en realidad, más allá de que yo pienso que son fáciles, en realidad son rápidos de resolver, o sea, no es que tienen que, digamos, como
como por ejemplo resolver un sistema de ecuaciones que capaz lleva más tiempo, no, estos son rápidos, una matriz 2x2 es rápida de calcular, hacer una multiplicación, ¿sí? No tienen tanto tiempo para eso. A ver, por ejemplo, Y son 4 ejercicios, profe, uno de espacio lineal. son 4 ejercicios. Acá me dicen, es como la otra vez, para mandar la foto tenemos un tiempo extra, claro, tienen, no me acuerdo si era 1 hora, por ejemplo, después que termina la hora, ustedes tienen 15 minutos más para subir las fotos, ¿sí? Para juntar las fotos. Así que sí, el tiempo es extra. Bueno, ¿tienen alguna duda puntual? Porque hoy era una clase de consulta, en realidad no para que yo les cuente del parcial, sino para que ustedes me hagan consultas sobre algo que no entendieron, algún ejercicio. Pero bueno, acá está el de, por ejemplo, si tuviesen una elipse, ¿no? Yo les voy a dar esta gráfica y ustedes ven que esta elipse está en el 0, 0, está el centro. Ven que los focos tienen estas coordenadas, los vértices estas, ¿sí? Entonces pueden plantear la ecuación a partir de la gráfica, ¿sí? Entonces creo que una de las opciones les da una ecuación general. Ustedes tienen que, de esta gráfica, llegar a la ecuación general. ¿Cómo lo van a hacer eso? Bueno, primero tienen que llegar a la ordinaria, o a la canónica en este caso, donde el centro está en el 0, 0, ¿sí? Entonces, saben que A y B son las coordenadas de los vértices y de los, bueno, el foco es C, con esta relación correspondiente a la cónica particular que les toque, van a sacar B, ¿sí? Entonces, si tienen C por los focos y si tienen A por el vértice, entonces pueden sacar B, arman la ecuación y de esta, para pasar a la general, saben que tenemos que multiplicar ambos miembros por A cuadrado, B cuadrado, ¿sí? Entonces, es ese tipo de ejercicio es el que tenemos, ¿sí? De a partir de la gráfica llegar a la ecuación. Por eso yo siempre les dije, cada vez que practiquen cónicas tienen que graficar, porque para eso, Pero me va preguntando varias opciones, o sea, claro, por ejemplo, una puede decir, el centro está en el punto 2, 1, y vos ves que no, que está en el 0, 0, entonces esa no la marcas. Pero podés poner, el centro está en tal punto, como para justificarlo, ¿sí? Así se resuelve ese tipo de ejercicio. Por ejemplo, los vértices están en los puntos tanto y tanto, bueno, ustedes se fijan si están ahí o no, ¿se entiende? Después, en lo que tengan que resolver, tienen que armar la resolución, o sea, no pueden marcar la opción sin demostrar por qué la marcaron, a eso me refiero. ¿Sí? Lo que es incorrecto, bueno, no importa, lo que es incorrecto no lo van a marcar, pero lo que es correcto tienen que demostrar por qué, ¿sí? A eso voy. Y siempre va a haber ecuaciones, ¿no? O sea, las opciones que me importan son las ecuaciones. Pero bueno, uno de este tipo. Y el de plano, no lo recuerdo porque lo hice hace mucho, pero recuerdo que era bastante fácil y que eh, Profe, creo que sobre plano, sí. tengo una duda con un ejercicio. Bueno, ¿lo tenés a mano como para que me compartas la Eh, pantalla o no? sí, Para si me que, da un segundo que lo abra, que sí, lo tengo. Deme un ratito que lo busco. bueno. Ahí ya está. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra duda? Yo respecto a elipse, profe. Sí, decime. Viste que está el punto C que básicamente no importa en qué punto no importa en qué punto de la elipse esté colocado, siempre el valor entre los dos focos va a ser lo mismo. Claro, sí. Bueno, ese punto, teniendo en cuenta tal definición, ¿debería tener importancia si lo colocamos en un lado de la elipse o en otro? O sea, por ejemplo, Eh, ¿tiene algún sentido de que esté específicamente ahí C? a ver, C, estamos hablando de este segmento, ¿no? Acá tengo el centro, que está en este punto, todo este segmento hasta acá es C, este C minúscula, Sí, sí. ¿sí? ¿A eso te referís? Bueno, es un segmento. Cuando vos ubicás los focos, que son coordenadas,
En el caso de una elipse que está en el 0, 0, la coordenada del foco es este punto, C, 0 y menos C, 0. Entonces, un foco está acá y el otro está simétricamente del otro lado del eje Y, ¿sí? Pero lo que a vos te importa es este segmento C. Y después la coordenada del foco sirve para graficar la cónica, ¿sí? O sea, no es que importa en el sentido, vos siempre vas a decir que C es este segmento y es positivo, porque acá también tenés el largo de este segmento, o sea, la longitud de este segmento, mejor dicho, es C, y es un valor positivo, ¿sí? Fíjate que son dos valores elevados al cuadrado, ¿sí? Pero la coordenada del foco, una es positiva y la otra es negativa, dependiendo de dónde esté el centro, obviamente, ¿sí? No sé a qué te referís específicamente, si importa si lo pones de un lado o del otro. A lo O que sea, me focos va a refería, haber siempre dos. viste de que, bueno, podríamos decir de que, o sea, el C minúscula, pero el C que se ve en el gráfico, el que une las distancias entre los dos focos, No, el que ese es toma el la distancia. centro. No, no, Ese es No, el no, el centro. centro él se no, refiere al C que está ahí en el gráfico, en el Al borde punto. del... Ah, acá, ese Ese mismo. punto, sí. ¿qué pasa con esto? Esto es un punto en realidad. Sí, pero o sea, ¿importaría si se coloca ahí o en otra parte de la elipse? Teniendo en cuenta de que la No, porque definición es... justamente claro, justamente la definición es que cualquier punto de la elipse, o mejor dicho, una elipse es un lugar geométrico donde un punto situado en esta figura, ¿sí? Su distancia a los focos, acá como dice acá, es mayor que el FF' y es igual a 2 por A, o sea, a la distancia que hay de vértice a vértice. O sea, este punto que está ahí puede estar situado acá, 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 en cualquier lado, porque es cualquier punto de la elipse. De hecho, se va moviendo el punto para formar Claro, la elipse. porque justamente este punto se va trasladando por toda la figura para poder formar la figura. Esta figura es una sucesión de puntos, ¿sí? Entonces el punto este puede estar ubicado en cualquier lado. Eso es parte de la definición, pero esto ustedes no lo tienen que graficar. No sé, esto por ahí me lo están preguntando por algo del teórico. O sea, no es que ustedes grafican un punto para algo, ¿no? De esta elipse. Ustedes lo que van a hacer es graficar toda la figura a partir de estos puntos claves, que son valores notables, ¿sí? Vértice, vértice, el vértice vertical, focos y centros. Y a partir de eso trazan la figura, ¿sí? Bueno, lo Profe, mismo encontré si... el PDF de plano. Ahí va, ahí te dejo. Lo mismo si tienen una hipérbola, ¿sí? No me acuerdo cuál les quedó a ustedes, la verdad es que no les quiero mentir. Si tienen una hipérbola van a tener la gráfica y a lo mejor tienen que sacar las asíntotas, ¿sí? Recuerden cómo se sacan las asíntotas de la hipérbola, si es vertical, si es horizontal, cómo es esta ecuación, que es una recta en R2, ¿sí? Una cosa, profe. Sí, Si la asíntota es... no, si la asíntota no. Si la hipérbola es vertical, la asíntota ajá, sería A sobre B, ¿o no? A sobre B, como está acá. Y A sobre B por horizontal, B X. sobre A. Y horizontal es B sobre A. ¿Sí? Ok. Recuerden que si el centro no está en el 0, 0, aparecen el H y el Ordenador. K, claro, el H y el K en la ecuación, ¿sí? Como por ejemplo en esta última, donde el centro no está en el 0, 0, aparecen las coordenadas H y K en la asíntota, dependiendo si es horizontal o vertical. Eso ténganlo muy en cuenta, ¿sí? Y que siempre las asíntotas pasan por el 0, 0. Por el centro, perdón, no por el 0, 0, por el centro de la hipérbola. Bien, hasta ahí era. Bueno, párate que dejo de compartir, así me compartís. Ahí estamos. ¿Se está viendo ahí? Sí, Listo. Es este. Este va, o sea, no, que dice que es perpendicular al eje Z, no. bien, No, hallar la no. ecuación del plano que pasa por el punto y es perpendicular al eje Z. Bueno, fíjate que tenés acá el gráfico de arriba, ya te ayuda un poco. Si es perpendicular, vos imaginate un plano perpendicular al eje Z, o sea que va a estar en este eje
¿sí? Z, yo estoy moviendo la pantalla pero ustedes no la ven, ahí como paradito al lado del eje Z, ¿sí? Entonces, ¿cómo es con respecto a los otros dos planos? Si es perpendicular al eje Z, perdón, no paradito, va a cortar al eje Z. ¿Cómo es con respecto a los dos planos? Al X y al Y. Paralelo sería. Paralelo, ¿sí? Entonces, cuando era, ¿se acuerdan que vimos en un caso qué pasaba si era perpendicular a uno y paralelo a otros dos? ¿Cuál era la componente que era 0? ¿Se acuerdan de eso? ¿O no? Puede De ahí ser que viene. la normal queda 001, o sea, los números directores. Claro, pueden usar la normal igual a el 001 porque es perpendicular al eje Z y lo va a cortar en Z, el plano va a cortar a Z en un valor, entonces podemos usar la normal igual a 001 o como decimos, si es perpendicular a Z, es decir, si corta al eje Z en algún punto, va a ser paralelo al plano XY. Y cuando era paralelo a un plano, ¿qué pasaba con las componentes A y B de la ecuación normal? ¿Qué pasaba con los coeficientes A y B? ¿Se acuerdan que eran iguales a 0? Entonces podemos usar la normal 001, ¿sí? Y acá tenemos un punto del plano, entonces si tenemos la normal y un punto, podemos armar la ecuación general. ¿Sí? Listo. ¿Y familia de planos va a tomar algo? Sí, justamente. El ejercicio es con Ok. familia de plano. Se puede resolver con familia de plano. Por ejemplo, hallar la ecuación de un plano que pasa por la intersección de otros dos y que es, no sé, perpendicular a la recta. Pues algo así. Entonces ustedes van a tener que usar familia de planos, por ejemplo. Pueden no usar familia de planos igual, ¿no? Pueden usar lo que quieran. Y la condición que les dé, si es paralelo a la recta, perpendicular a la recta, ya no me acuerdo cuál era, para determinar el valor de K. ¿Sí? Pero también tuve un problema en el 20. No sabía Sí. cómo. Lo planteé, pero Hallar, planteamos, pero no. No, no. No, hallar la no ecuación sé. del plano que pasa por el punto P y por la recta de intersección de los planos Pi1 y Pi2. Bueno, ahí tenés. Fíjate que el plano que estás buscando pasa por la intersección de Pi1 y Pi2. Entonces vas a usar familia de planos. ¿Sí? Ujú. Cuando vos escribís, como tenés arriba, un poquito más arriba, la ecuación del primer plano más K por la ecuación del segundo, ¿sí? Vas a tener una incógnita que es K, ¿sí? Y fíjate que después tenés un punto por el que pasa ese plano. Entonces, cuando vos tenés todo, acordate a ver si me subís un cachito la página, ¿Hasta dónde? Hay que reemplazar el punto en en la la ecuación para ecuación, claro, despejar K. ¿Acá? exactamente. Vos fíjate que vas a tener, empecemos por esta primera ecuación, tenés la ecuación de un plano más K por la ecuación del segundo plano igual a 0. Esa, exactamente. Después lo que haces, bueno, acá lo reemplazas, ¿no? En los datos estos que da este ejercicio. Después Claro. acuérdense que siempre hacemos lo mismo. Juntamos los términos, agrupamos los términos que contienen X y sacamos factor común. Entonces te queda A, todo esto es A por X, más B por Y, más C, más D igual a 0. ¿Sí? Entonces, el A, el B y el C son los coeficientes de la normal del plano, ¿sí? Pero vos acá tenés como dato un punto del plano. Entonces el punto del plano va a estar en X, en Y y en Z. ¿Sí? Entonces vas a reemplazar las componentes del punto ahí y vas a despejar los valores de K mediante esa ecuación. ¿Sí? Ah, listo. Para poder determinar K, porque eso es lo que quieren determinar ustedes. Van a reemplazar el punto en X, en Y y en Z y van a despejar el valor de K de esa ecuación. ¿Sí? Ok, listo. Bien, así quedaría en Gracias. ese ejercicio. A veces les O sea, da otro tipo de dato, bueno, pero siempre es lo mismo, con la intención de despejar K, de encontrar el valor de K. Bueno, ¿otra duda? Yo, profe,
en el 54 de espacios vectoriales, Sí. cuando lo resolves al sistema por Gauss-Jordan, te queda un sistema en el que X y Z, los tres son iguales a 0. Eso significa que la dimensión la dimensión es 3 y el vector no se cuenta, o sea, sería 3 más 0 el cálculo para ver si está bien. Para cuando el núcleo te da el vector nulo. ¿A Claro, eso te referís? sí, Claro, cuando XY o XYZ era el vector 000, se dice que no tiene base ni dimensión el espacio. Porque siempre hablamos de espacios vectoriales no nulos o no vacíos, digamos. ¿Sí? El vector nulo sería como un vector, bueno, justamente nulo. Entonces no tiene base ni dimensión. Por eso decís nulidad igual a 0. claro, claro. ¿Sí? Entonces sí se haría así. Ese es un caso especial y particular, digamos, que solamente cuando encontrás al vector nulo, ya sea como imagen o como núcleo, ese vector no tiene base ni dimensión. Entonces la Claro, dimensión es 0, ¿sí? claro, claro. Solamente Listo. en ese caso. Bien, bueno, ¿alguna otra cosa? Ya les dije, uno de plano con familia de planos, otro de una cónica, no me acuerdo cuál les puse al final, pero por ejemplo, elipse o hipérbola, uno de cambio de base en espacios vectoriales, así que recuérdenlo, y uno de transformaciones lineales para, a partir de la matriz estándar, sacar qué vectores están en la imagen, qué vectores están en el núcleo. ¿Sí? Profe, yo Sí. en el PDF de los ejercicios de imagen, lo que hace primero es em, calcular la matriz de los escalares. Yo había visto otra forma que directamente era usando o sea, directamente hacías un sistema de ecuaciones con los vectores y desde ahí calculabas también la imagen. ¿Se puede hacer así o tiene que ser como lo hacías vos ahí justamente? A ver, a partir de, ¿cómo me Ahí dijiste? o sea, lo hace en base a la base canónica ahí. Claro, a veces, porque depende de lo que te dé el ejercicio. Acá fíjate que el ejercicio te da la expresión de la transformación. O sea, esta es la ley de la transformación. Yo te digo que voy de R2 a R3. Entonces, si yo te doy esta ley de la transformación, vos tenés que llegar a la matriz estándar, aplicando esta transformación a la base canónica, ¿sí? De R2 para que te dé R3, su imagen en R3. Si yo te doy solo esta matriz, vos esto no lo sabés. ¿Sí? No, Si ya yo te sé, doy. pero había visto otra forma que era directamente agarrar lo que tenés ahí arriba, no, ahí nomás, que Acá. es, tenés y, x, x más y. Y Sí. directamente con esos valores hacías el sistema y también llegabas a la imagen. Sí, está bien también, en vez de tener la matriz directamente con esto resolviendo un sistema. Porque es lo mismo que ustedes hacen cuando en los ejercicios esos que teníamos antes que dice calcular la dimensión del siguiente sistema de soluciones y les da directamente esto, o sea, les da el sistema ya. Bueno, ese sistema viene de esto mismo, de resolver, digamos, de la transformación lineal, pero de plantear el sistema, en vez de la matriz estándar y que ustedes de ahí saquen y resuelvan, ¿sí? Como acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, si ustedes multiplican esto si ustedes hacen realmente esta multiplicación, que es la matriz por X y Z, van a obtener el sistema de ecuaciones correspondiente a este y van a resolver un sistema de ecuaciones. ¿Sí? En realidad es otra forma de plantearlo. Está bien, mientras esté congruente con los datos que te da el problema, se puede. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Ah, bueno, acá estaba el ejemplo del que preguntaba el compañero antes, de la nulidad. Bueno, pero más o menos eso sería. Yo creo que les va a ir bien. Ahí está, profe, lo que decía. O sea, la nulidad es 0, pero Sí, o sea, la otra parte da 2, entonces se confirma eso del teorema de la dimensión. Eso es lo que decía yo. claro, Claro, exactamente, 2 más sí. 0, eso. 2 más 0, porque si el otro no te da 2, ahí hay un error, Claro, pero hay algo que hiciste mal. nunca es poner esto igual a 1, por más Claro, que claro. el error puede estar en la imagen, ¿sí? En la dimensión de la imagen, que a lo mejor, no sé, por algún error nos equivocamos y en vez de encontrar dos vectores encontramos uno, ¿sí?
pero la nulidad siempre es 0 cuando el vector es el vector nulo. Claro. ¿Estamos? Así que sí, eso hay que tener en cuenta. ¿Qué más? Bueno, ¿alguna otra consulta? ¿Algo más? Profe, yo tengo una duda en la parte de la imagen de ese ejercicio, ¿De cuál? del 3. 3, acá. Ahí, Ya, acá. sí, si la solución queda S101 más T011, Sí. ¿por qué después quedan dos vectores con punto y coma y no queda una suma de vectores de nuevo? En realidad, porque vos acá tenés dos parámetros, S y T. ¿Sí? Esta es la solución general. Cuando nosotros siempre lo ponemos como solución general, lo ponemos como una suma de vectores. ¿Sí? Pero cuando vos le das un valor a S y a T, te quedan dos vectores como parte de la solución. No sé si te estoy respondiendo la pregunta en realidad. Vos acá siempre escribimos la solución como una suma de vectores, ¿sí? Cuando le damos un valor a S y a T, vos le das un valor acá a S y a T y te quedan los dos vectores de la imagen, que es lo que vos querés saber. La cantidad de vectores que tenga la imagen siempre va a coincidir con la cantidad de parámetros que tenga tu sistema. Que esto después se transforme en una suma y a vos te dé una solución particular, es otra cosa, ¿sí? Porque siempre en realidad esto no significa que vos a partir de un vector tenés dos vectores como imagen. Esto significa que hay dos vectores en la base para la imagen. Si vos a tu transformación lineal le das valores a X y a Y, te va a dar un vector X y Z único, que se obtiene con esta suma, ¿sí? Cuando le das un valor a S, multiplicado por esto, más cuando le das un valor a T, multiplicado por esto. ¿Sí? Vos tenés, como acá, un vector en R2 te da una imagen en R3. Pero lo que vos estás calculando acá es cuántos vectores tiene la base para la imagen. ¿Sí? Por eso te da ahí dos vectores. No significa que, a ver si entiendo lo que me estás preguntando, que un XY te va a dar dos vectores como resultado. ¿Sí? Claro. ¿Estamos? O sea, lo que vos estás calculando acá es la dimensión de la imagen. La dimensión de la imagen coincide con la cantidad de parámetros que tengas. La cantidad de parámetros que tenés, en este caso es 2, por eso te da dos vectores. Entonces vos decís, en la base para la imagen hay dos vectores. Eso quiere decir que en todo el espacio vectorial de la imagen, con dos vectores, yo puedo escribir a todos los vectores de la imagen como combinación lineal de esos dos. Ahí ya entramos en la definición de una base. Pero siempre un vector de R2, en este caso, me da un vector de R3. Esa es la definición de una función y una transformación lineal, que es una función vectorial. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Estamos? No sé si esa era la duda. Sí, ya quedó. Ahí va. Bien. Bueno, ¿alguien más? Sí, otra, porque hay o sea, vos calculás primero la imagen, hacer el sistema, y creo Sí. que, no sé, en la clase pasada dijiste que después para calcular el núcleo teníamos que volver a hacer todo de vuelta, pero si lo igualás a 0 ya está, te queda así. Claro, en realidad el hacer todo de vuelta era volver a escribir el sistema, poner 000 y hacer las mismas operaciones. O sea, en realidad lo van a copiar, no es que lo van a hacer de nuevo. ¿Sí? Se vuelve a copiar porque fíjate que las operaciones son las mismas, solo que tenés 0, como esto no se va a modificar, la matriz ya la tenés resuelta acá, entonces por eso resolves el sistema una sola vez. ¿Sí? Bueno, También pero por eso, ¿por qué haría falta escribirlo todo de vuelta? porque Sí, es ya la lo hice. forma de resolverlo. O sea, vos de acá sacás la resolución. ¿Entendés? A ver, ¿cómo harías para no resolverlo otra vez? Lo planteas y ya tenés el resultado final. Le escribís al lado arriba el 000 y decís No, esto o sea, vale por 2. copias la última nomás y decís igual a 0, listo. ¿Y qué te cambia si copias los otros dos también? A ver, Ocupo espacio y me si gasto es tiempo. Y copiar pierde tiempo, también, no hay tiempo, estamos a contrarreloj en el parcial. 2 minutos. Es una No, carrera, profe. No, 2 minutos, profe, un montón. Puedo ¿cómo va a ser utilizarlo un montón? para analizar el ejercicio de plano o algo así.
Bueno, les voy a poner 62 minutos ahora en el parcial para que hagan 2 minutos más, copiar esto. No, lo copian todo, lo tienen resuelto, no tienen excusa, lo copian. Lo copian del anterior. Otra forma de resolver esto que no la vimos es trabajar con la matriz transpuesta de A. Entonces ustedes para sacar, eso solamente se da para la imagen. Para sacar la imagen pueden trabajar con la matriz transpuesta de A, o sea, esta, cambian filas por columnas, y con la matriz transpuesta de A, cuando la resuelven, directamente obtienen los vectores, o sea, cuando acá buscan la reducida por filas, sin poner X y Z, o sea, tienen esta matriz, le hacen la transpuesta, ¿no? Nos queda una matriz, nos va a quedar una matriz de 3 filas, 2 columnas. No, al revés, 2 filas, 3 columnas. Hacen la reducida por filas y los vectores que quedan acá directamente son los vectores de la imagen, ¿sí? O sea, lo que le queda horizontalmente sin tener esto. Pero ¿qué pasa? Cuando quieren resolver el núcleo, para resolver el núcleo tienen que trabajar con la matriz A, no con la transpuesta. Entonces ahí no serían las mismas operaciones elementales, ¿sí? Ahí sí resolverían el sistema 2 veces. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No sé si capaz lo vieron en alguna parte o lo vieron en el teórico, que también se puede resolver así. Solamente para la imagen se puede trabajar con la transpuesta, pero no para el núcleo. Entonces, para el núcleo tienen que volver a resolver este sistema con la matriz A. Entonces, en ese caso no se puede copiar. Acá, que lo pueden copiar, por favor lo copian completo. Nada de vagancia. Bueno, no, puede ser que lo hagan, puede ser. Pongan esta parte del sistema anterior Profe, y listo. ¿y al parcial va uno parecido a este, más o menos? Sí, es uno de transformaciones lineales, como les dije, de sacar imagen y núcleo. Así que traten de tener bien en cuenta esto. ¿Y usted nos daría A o nosotros tenemos que calcular A? No me acuerdo si les di A o si les di la expresión. No me acuerdo cuál de las dos hice. Pero bueno, ya saben cómo es. Si les da la expresión de la transformación, toman la base canónica y arman la matriz estándar, como en este caso. Y trabajan con la matriz estándar. Y si no, va a estar la matriz directamente. ¿Sí? Ok. Bueno, Bueno. Creo que ese es el más fácil de todo el parcial, el de transformación lineal. Bueno, ¿alguna consulta más? Profe, cuando tengamos que hacer eso que pasamos de una base a la otra y para averiguar Sí. la función, va a decir el ejercicio, hay que hacerlo desde el método indirecto, como dice en el apunte, o podemos hacerlo, no creo que lo podamos hacer, eso que pasamos directamente de una cosa a la otra porque tenemos las dos funciones. Cuando dice de B a B', dice la función de pasar de la Sí. función B a la No, B'. pero claro, pero pará, te estás confundiendo. Una cosa es cambio de base dentro de un espacio vectorial, ¿sí? Y otra es lo que vimos a lo último. No, sí, que vos me transformaciones estás lineales, hablando. decía yo, sí. Claro, Ese último, no. sí. Esto no lo voy a tomar. Lo que yo estoy diciendo de cambio de base, me refiero a dentro de un mismo espacio vectorial. Acordate que cuando practicábamos esto, cuando vimos esto, estábamos hablando de B y B' en un espacio y en otro. Acá Claro, yo sí. estoy hablando de B y B' en un mismo espacio vectorial. Es un tema de espacios vectoriales. Claro. ¿Sí? No aplicamos lo mismo. Si yo te tomara esto, sí, te digo, dentro de transformaciones lineales quiero pasar de una base B a una base B' que están en distintos espacios. Te hablo todo, te digo todo el dato y te voy a decir por el método directo o indirecto, ¿sí? Se Claro, diría. claro. ¿Sí? Que en el caso de tomar esto sería siempre de este modo, ¿no? Por el método indirecto para que puedan encontrar la matriz de cambio de base y que se sacaba así. Pero no es este tema, es de espacios vectoriales lo que yo digo, ¿sí? Ujú. Acordate que acá estás cambiando de base dentro de dos espacios distintos. Mientras que lo que yo estoy hablando es de un espacio vectorial pasar de una base a la otra dentro del mismo espacio. Claro. Y este tema que estamos viendo ahora, o sea, esto de transformaciones lineales por el método indirecto y todo eso, lo vas a evaluar o no así. O sea, No, va a esto estar en el no. parcial. Ah, ¿no? Este no está en el parcial. Claro. Si quieren lo agrego. Tienen un ejercicio, un No, quinto. no. Capaz quieren. No, profe, no.
Me acaban de inspirar. No, no, mentira. No, este no está esto. Esto ya era mucho. Ya nos íbamos de tema. Además, muchas veces ni siquiera se da este tema. Es como algo, pero bueno, sepan que existe y que está dentro de la programación de la materia. No, pero este no está en el parcial. Esto no. Lo que yo les digo de nuevo, de cambio de base está en espacios vectoriales. Así que ya saben a qué prestarle atención. Ya está. Ya les dije todo, básicamente, para que les vaya bien. Por favor. Pero bueno, no, va a ser fácil. No va a ser complicado. Creo que tienen 70 minutos, si no me equivoco. A ver, me voy a fijar ahora mismo, por las dudas. Pero les va a alcanzar el tiempo porque son rápidos de resolver los ejercicios. Son matrices 2x2, o sea, no es que hay tanto más, pero bueno, repasen todo, porque por ahí después no se acuerdan de algo y... A ver, primero... Una hora y 20 minutos les puse, estuve muy buena. No sé qué me pasó. Bueno, 1 hora y 20 minutos tienen, así que no se pueden quejar del tiempo. Es un montón de tiempo. ¿Estamos? Sí, Un profe, montón. muchas Bueno, gracias. profe. Bueno, ¿a otra duda? ¿Otra consulta? Nada más, ¿estamos bien? Ahí le preguntan, profe, ¿cuándo es el recuperatorio? ¿Cuándo es el recuperatorio? La semana siguiente, el 20, espérenme que ya, el martes 29 quedamos. El martes 29, bueno, esto sí, yo los parciales mañana rendimos, los voy a corregir, por supuesto que antes del martes van a tener la nota. Cada uno sabe qué tiene que recuperar, si el primero o el segundo, recuerden que solamente se puede recuperar uno, y el 29 van a rendir el parcial que les corresponde, o sea, van a estar activos los dos, cada uno entra al que le corresponde, obviamente, y bueno, lo resuelven. ¿Qué más? El 29 es nuestra clase 9:30, porque es el martes, así que el 29 a las 9:30 sería el recuperatorio. Y la nota la van a tener unos días después y la van a ver por autogestión, porque ya después entramos en la semana de vacaciones, así que no nos vemos más. ¿Sí? Y mañana 10:30. Ay, no te escuché. Mañana si tenemos 10:30, mañana es 10:30 el parcial, que es nuestro horario práctico, del práctico. No sé si era esa. ¿El recuperatorio se pone de forma diferente la cámara? No, como siempre. Todo es igual que siempre. Rendimos de la misma forma que siempre. No hay nada distinto. Pero de nuevo van a tener que adjuntar las tareas, ¿sí? Eso siempre. O sea, lo que hacen, lo tienen que adjuntar. Profe, y en el recuperatorio del primer, de los primeros temas, o sea, el primer recuperatorio es los mismos temas que se tomaron en el primer parcial. Entran los mismos temas, no significa que vaya a haber los mismos ejercicios que estuvieron antes, ¿sí? Que ya ni me acuerdo de más cuáles eran. Pero acuérdense que plano está en el segundo, o sea que si tienen que recuperar el primero, va a ser desde números complejos hasta rectas en R3. ¿Sí? Que fue lo que tomamos en el primero. Si rinden el segundo, acuérdense que plano está dentro del segundo. ¿Sí? Ah, claro, sí, era por planos la pregunta. Gracias. Bien, si es el primero, no, zafaron de plano. En el segundo, plano está para los que rinden el segundo, por eso se los tomo ahora. Bueno, ¿estamos? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Nada más. Bueno, cualquier cosa me pueden escribir por mail. Mañana 10:30 nos vemos. Y
Y bueno, y estudien un poquito más, practiquen más o menos lo que les dije, ténganlo bien, bien presente, así mañana ya les va a ir bien. ¿Sí? Buenísimo, Bueno. profe, muchas gracias. Profe, Bueno. nos vemos. Nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Nos vemos, profe.